esa figura número 10. Nosotros en la última sesión intentamos calcular el valor de R. ¿Cómo podemos calcular el valor de R? Bien, si ustedes observan, tenemos aquí un vector B que es paralelo a RB, y vean, RB tiene también la misma dirección en este caso que B. Tenemos un vector C que es ortogonal a RB, y además podemos nosotros aquí identificar que existe o que hay una diagonal con un vector llamado A. Bien, si ustedes observan, la definición número 8 es un recordatorio, vamos a recordar. Nosotros vamos a llamar proyección ortogonal de A sobre B, que es la que tengo yo aquí. Entonces recuerden que es proyección, se lee proyección de A sobre B. Y esto es igual a lo siguiente que tenemos aquí, A punto B sobre la longitud del vector B al cuadrado por B. Como ustedes habrán dado cuenta, esto pues es trabajar con R por B. En clase anterior ya habíamos calculado R, y R se refiere pues a este término que tengo aquí, ¿sale? Entonces, sigue siendo ese vector R por B, recuerden que es un vector que está multiplicando por un número real. Entonces este vector lo vamos a llamar proyección ortogonal de A sobre B. Entonces, lo que les comentaba en la última sesión, ustedes pueden escribirlo aquí, pueden escribirla como la proyección. Entonces esta será mi proyección, que se lee A sobre B, ¿sale? ¿Quién es mi proyección? Pues este RB. Bien, entonces nos decían que en la proyección de A sobre B podemos encontrar el concepto de vector unitario. Si nosotros de la proyección de A punto B sobre la longitud de B al cuadrado llegáramos a separar este término que tengo aquí, ustedes verían que la proyección de A sobre B quedaría como A punto B sobre la longitud de B. Esto está multiplicando obviamente a B sobre la longitud de B. Entonces, aquí encontramos nosotros otro término muy interesante, que es el de aquí. Nosotros a esto lo conocemos como un vector unitario. Obviamente nos dice que ese es un vector unitario en la dirección de B. Ok, nos dicen también que el número, recuerden que hay otro número, hay otra expresión que tenemos en este problema. La expresión que me queda aquí, esta expresión se le llama como la longitud dirigida del vector proyección de A sobre B. Este número se llama componente de A en la dirección de B. Entonces ustedes tengan aquí mucho cuidado, porque es muy distinto tener A punto B sobre la longitud de B al cuadrado a tener A punto B sobre la longitud de B, ¿sí? Aquí nosotros a esto lo llamamos componente, componente, componente de A en la dirección de B. Y a esto nosotros lo llamamos la proyección, obviamente con punto B. Eso le llamaríamos nosotros la proyección. Pero si nosotros analizamos esta parte, pues sería R, que es ese número real que está multiplicando nuestro vector. Bien, entonces, recuerden esto, que en la proyección de A sobre B, nosotros tenemos trabajando el vector R por B, pero a la vez nosotros podemos encontrar aquí, identificar a un vector unitario en la dirección de ese vector B, y también podemos encontrar una componente de A en la dirección de B. Si nos dicen aquí de A en la dirección de B, recuerden ustedes que tienen aquí el vector A,
Este es mi vector A, está en esa dirección. Entonces, si nos dicen que tenemos una componente de A en la dirección de B, pues sería que este vector B, bueno, perdón, sería A, este vector A, pues debe tener aquí una componente B en dirección a este vector. Bien, y recuerden aquí que nos dicen que existe un vector unitario. Ustedes en la figura 10 identifiquen dónde se encuentra el vector unitario. ¿Dónde se encuentra? ¿Quién es el vector unitario en esa figura que tengo aquí? ¿Quién es el vector unitario? Ese famoso vector. ¿Quién sería? ¿Quién sería el vector unitario aquí en esa figura? Bien, entonces sería este mi vector unitario. ¿Sale? Ese es mi vector unitario que me dice que está en la dirección de B. Obviamente, vamos a suponer que está aquí, que sea este, vamos a llamarlo, está en la dirección de B. Bien, vamos a analizar la definición 9 porque ahí nos hablan de la componente, la que acabamos de averiguar, y se nos comenta que el número que yo tengo aquí, ese numerito, se llama componente de A en la dirección de B. Y se denota, o también se puede escribir como comp. Comp, que es la componente, hace referencia a esa palabra, comp de A en la dirección de B. Es decir, ustedes la notación la pueden observar de esta manera, que sería comp de A en la dirección de B es igual a tener un producto, vean, es un producto, usted lo puede llamar escalar, un producto punto o un producto interior sobre la longitud de B. Entonces ahí estaríamos nosotros encontrando la componente. Bien. Se nos comenta aquí que existe una relación entre proyección, obviamente la proyección está enfocada en un vector, y una componente, es decir, en un número. Entonces, la relación que existe entre estos dos conceptos de proyección y componente se denota de esta manera, por medio de la ecuación número 3. Recuerden que yo en la proyección estoy trabajando R, que es mi número real. Obviamente R podría ser todo esto, R, y B, que es mi vector. Este vector R por B es paralelo al vector B. Recuerden que tenemos un vector P que es paralelo a este. Bien, pero nosotros aquí estamos separando estos dos términos. Recuerden que aquí yo tengo un vector unitario. Si separo aquí, tendría un vector unitario. Tendría aquí separado, ese me representa el vector unitario y esta me representa la componente de A en la dirección de B. Y nosotros podemos hacer lo siguiente, que la proyección de A sobre B es igual también a la componente de A en la dirección de B por ese vector unitario B. Y se nos comenta que hay tres posibilidades de analizar esta componente. La primera posibilidad es esta, la segunda es esta y la tercera me parece que es esta. Bien, vamos a ver qué pasa si mi componente de A en la dirección de B es mayor que 0. Entonces nos dicen que la proyección de A sobre B está en la dirección de B. Ver figura 11A. Entonces vamos a ver la figura 11A. Vean qué ocurre si la componente es mayor que 0. Entonces pueden observar la figura 11A. Bien, aquí está en la dirección del vector de la proyección de A sobre B. Analizamos la figura 11A. Tendría que ser esta. Ustedes pueden ver ahí la proyección. Pueden ver la proyección, aquí la tenemos. Tenemos el vector A. Entonces el vector A es el que ustedes pueden observar aquí. Sería este. Tenemos aquí un ángulo teta. Y eso nos identifica a nosotros de que si la componente es mayor que 0, pues nosotros tendríamos esta visualización. Ahora, si nos dicen que si la componente de A sobre B es menor a 0, entonces la proyección de A sobre B está en la dirección opuesta de ¿quién? De B. Ver figura 11B. Bien, entonces si mi proyección es menor que 0, vamos a escribir aquí comp en la dirección de A sobre B, ¿sale? Y aquí también vamos a poner comp
de A sobre B, pero esta tendría que ser menor que 0 y esta tendría que ser mayor que 0. Vean cuál es la diferencia que pueden ustedes observar entre una y otra figura. Si yo suponiendo que este sea mi origen entre estos dos vectores, aquí tengo el vector B, tengo el vector A, pero aquí también puedo trabajar la proyección de A sobre B. Entonces, si la componente es mayor que 0, tiene esta dirección, esta flecha, ¿sí? Tiene esta dirección. Recuerden que aquí ustedes pueden observar el vector B. El vector B tiene una dirección positiva, la proyección también, entonces la componente debe de estar en esa parte. Ahora, si la componente de A en la dirección de B es menor que 0, vean qué ocurre. Nuevamente yo puedo determinar aquí mi eje, puedo escribir mi eje. Yo puedo ahora explicar ya que aquí este vector, vean, esta proyección, pues es opuesta a la del inciso A. Eso nos da a entender que si la componente es menor que 0, pues estaríamos trabajando en ese extremo. Entonces tengan mucho cuidado. Si la componente es un número positivo, estaríamos hablando del inciso A. Si la componente nos da un número negativo, estaremos tomando esta dirección, es decir, menor a 0. Bien, ¿qué pasa si la componente de A en la dirección de B es igual a 0? Fuera igual a 0. Nos dicen entonces que los vectores de la proyección A sobre B y B son ortogonales. Bien, entonces es lo que nos dicen, que en este caso serían ortogonales. ¿Cómo llegaríamos a ese concepto de ortogonalidad? Recuerden que la ortogonalidad se refiere a estos dos vectores se encuentren de esta manera, ¿sí? Tener esto. Es decir, que esto, la componente de A en la dirección de B, si es igual a 0, nosotros podemos concluir que tendrían que estar nuestros vectores de esta manera. ¿Sí? Deben de ser ortogonales. Deberían de formar un ángulo de 90 grados. Si ustedes observan lo que ocurre en la componente de A sobre B cuando es mayor que 0, vean el ángulo que se forma. El ángulo que se forma debe de ser menor, obviamente aquí que 90. Si ustedes observan aquí la componente de A en la dirección de B menor a 0, ustedes pueden notar, a ver si puedo borrar esta línea, ustedes pueden notar que el ángulo es mucho mayor. Entonces observan este ángulo y es mucho mayor ahí. Entonces, deben tener mucho cuidado cuando trabajen las componentes, porque de acuerdo a las componentes, ustedes deben de imaginar si es mayor a 0, el inciso A, si es menor a 0, el inciso B, y si es igual a 0, pues vamos a llamarlo inciso C, ¿vale? Ahí está. Entonces, de esa manera, nosotros con la componente podemos identificar en qué sentido nos vamos a mover. Entonces, repito, si nos movemos como el inciso A, el inciso B o el inciso C. Bien, vamos a analizar qué más nos comentan en la observación. Y se nos dicen que B' es un vector cualquiera no nulo paralelo a B. Bien, entonces vamos a nosotros identificar esto. Yo tengo un vector B, vamos a imaginar. Yo tengo el vector B, pero me dicen que tengo otro vector cualesquiera. Obviamente no es nulo y también es paralelo. Vamos a llamarlo B'. Recuerden ustedes que tenemos un vector que es paralelo a cualquier vector. Ese vector se refiere al vector nulo. El vector nulo, recuerden ustedes que sería 0, es igual pues a 0, 0, hasta 0. Vamos a llamarlo K. Entonces, dependiendo de su dimensión, de su espacio vectorial, ustedes van a encontrar ahí un vector nulo. El vector nulo se refiere al vector 0. Y aquí obviamente me dice que es no nulo. Al referirme a no nulo, debe de ser distinto. Debe ser distinto a este. Debe ser distinto a 0. Bien, entonces sabemos que B' es un vector cualquiera no nulo paralelo a B. Entonces, nosotros podemos identificar que la proyección, vean, la proyección de A sobre B debe de ser igual a ¿quién? A la proyección de A sobre B'. Entonces,
Las proyecciones, en este caso, aquí yo puedo escribir la proyección, proyección y la proyección de este vector, ¿sí? Sus correspondientes proyecciones deben de ser iguales. Bien, aquí nos dicen, demuéstrelo. Bien, pues ustedes van a hacer de tarea la demostración para verificar esto, de que efectivamente pues son paralelos. Son paralelos esos vectores y que las proyecciones pues son iguales. Bien, si tenemos aquí que la proyección de A sobre B no cambia, cuando B se reemplaza por cualquier otro vector no nulo paralelo a B, tenemos aquí que por otra parte, si nosotros elegimos B', es un vector distinto de 0, paralelo a B, entonces nosotros podemos trabajar que las componentes de este vector A en dirección a B', y que esta componente también debe de ser igual a de A a la dirección de B, o pudiera ser también que nosotros tengamos lo siguiente, que la componente de A en la dirección de B' es igual a menos la componente de A sobre B. Obviamente en la dirección de B, según que nosotros trabajemos B y B'. Obviamente esos deben de tener igual dirección o direcciones opuestas. Y también se puede demostrar esto. Bien, entonces, pues aquí tienen esta sección. Intenten demostrarlo. Intenten demostrar que esto es efectivamente cierto. Lo que nos comentan. Bien. Bien, entonces, continuando, se nos dice aquí que nosotros tenemos el componente de un vector en la dirección de otro vector y nos comentan que tiene un significado geométrico definido. Es decir, que la relación entre componente, ustedes aquí van a trabajar la relación entre componente y el producto escalar, introduce una interpretación geométrica del producto escalar, según la definición del componente. Entonces nos dicen que aquí yo puedo tener lo siguiente, que A.B debe de ser igual a ¿quién? A la longitud de B por la componente de A en la dirección de B. Bien, recuerden ustedes, de acuerdo a lo anterior, que la componente componente de A sobre B, pues es igual a tener A.B sobre la longitud de B. Es lo que tenemos nosotros aquí. Y lo que nosotros resolvíamos, estudiábamos en esa sección. Bien, aquí está, que la componente en la dirección de A sobre B debe de ser igual a A.B sobre la longitud de B en este caso. Ahora, si ustedes observan, aquí en el numerador tengo un producto escalar. Vean qué estamos haciendo aquí en la fórmula número 4. En la fórmula número 4, esta longitud que está dividiendo aquí al producto escalar, están ellos tratando de averiguar a qué es igual el producto escalar. Y aquí el producto escalar nos dice que si este está aquí realizando una división, pues estaríamos teniendo esto como resultado. Entonces, aquí el producto escalar pues nos dice algo muy interesante, porque tenemos que trabajar con la longitud del vector B y con su componente de A a la dirección de B. Y nos dicen que esa ecuación, ya la conocen ustedes, que es la del producto escalar, es la longitud de B, es lo que analizamos ahorita, es la longitud de B, por el componente de A en la dirección de B. Y en el espacio vectorial bidimensional, si hablamos de dos ejes, de una segunda dimensión, podemos analizarlo por medio de la figura 11. Vamos a buscar la figura 11. Figura 11, la que tenemos aquí, sería esta. Si es que nos referimos al plano, si esa es nuestra figura número 11. Bien. Nos comentan aquí que la componente de A en la dirección de B debe de ser igual a ¿quién? Al coseno del ángulo teta. Bien,
Entonces, aquí nosotros tenemos ese ángulo. Ustedes pueden observar en la figura número 11 que tengo en la longitud de A. Si nos referimos a la longitud de A, vamos a suponer tengo yo la longitud del vector A, tengo esa longitud del vector A, y además tengo el ángulo teta. Tengo aquí el ángulo teta, por lo tanto a nosotros nos identifica por medio de esta geometría, que la longitud de A por el coseno, en este caso de teta, debe de ser igual a la componente de A en la dirección de B. Bien, aquí nos dicen que teta es el ángulo que forma el vector A y el vector B. Por lo tanto, nosotros podemos escribir que el producto que tenemos aquí escalar debe de ser igual a la longitud de A, también por la longitud de B, por el coseno del ángulo que tenemos aquí, teta. Entonces nos debe de dar el mismo resultado. Recuerden aquí, esas son longitudes de estos vectores, los vamos a multiplicar por el ángulo que los separa. Ese ángulo. Bien. Bien, aquí nos dan algunos conceptos más del uso que puede tener la proyección ortogonal. Bien, en algunos problemas de la física se puede apreciar cuando nosotros trabajamos el tema del cálculo del trabajo. Nosotros conocemos que el trabajo realizado por una fuerza constante F al mover un objeto de distancia D se define como W es igual a fuerza por distancia. Recuerden, creo que ya habíamos visto este concepto en algún curso anterior, me parece que en integral, en donde el trabajo es igual a conocer pues dos variables, a identificar la magnitud de la fuerza y trabajar con esa distancia. Si yo conozco la fuerza y conozco la distancia a la que yo estoy moviendo un objeto, podría ser una caja, imagínense ustedes que quieren mover una caja, ustedes la empujan, es una caja grande, como de 1,5 metros por 1,5 metros, es tal vez cuadrado, entonces ustedes la empujan. Si ustedes conocen esa fuerza que están aplicando y la distancia en la que ustedes lograron recorrer, porque a lo mejor es muy pesada, en ese momento ustedes estarían con la capacidad de calcular W, que es el trabajo. Bien, pero esa definición se aplica solamente cuando la fuerza está dirigida a lo largo de la línea de movimiento del objeto. Entonces, recuerden que el trabajo solamente se aplica en la dirección en la que ustedes están realizando el movimiento del objeto. Bien, sin embargo, vamos a suponer que la fuerza constante es un vector de ese tipo. F es igual pues a lo que tenemos aquí. Es un vector que contiene la variable P por R. Esto nos dice que apunta en la dirección distinta de la línea de movimiento de objeto, como se muestra en la figura 12. Bien, vamos a analizar la figura número 12, que es la que tenemos aquí, del concepto trabajo realizado por una fuerza. Ustedes pueden observar que tengo yo aquí un vector de color verde, tengo otro vector de color morado o rosado, más o menos ahí tiene ese tono. Tengo otro vector aquí R, ¿sí? Esa es la fuerza en la que estoy yo aplicando en esa dirección, la fuerza. Tengo aquí F, la fuerza, y tengo R. Ese vector sería el vector R. Aquí tengo el ángulo, tengo un ángulo, entre esos dos vectores forman un ángulo de 90. Y aquí ustedes pueden ver que tengo la distancia P, del punto P al punto Q, el cual nosotros lo identificamos como D mayúscula. ¿Sale? Entonces, se nos comenta que si la fuerza mueve al objeto de P a Q, ustedes ya observaron ahí de P a Q, ustedes pueden observar nuestro punto inicial, eso vamos a llamarlo punto inicial, inicio, y se lo vamos a llamar, supuestamente aquí vamos a llamarlo final. Entonces yo tengo mi punto inicial y mi punto final. Pues yo obviamente necesito mover mi objeto, va a recorrer esa distancia de P a Q y lo vamos a llamar, repito, D. Entonces esa letra D
esa letra D se le va a conocer como un vector de desplazamiento D, que es obviamente de P a Q, por medio de un vector P a Q. El trabajo realizado por la fuerza F se define como el producto del componente de la fuerza a lo largo de ¿quién? De D. Bien, entonces aquí recuerden que la fuerza F se define como el producto del componente de la fuerza a lo largo de D. Y tenemos aquí la distancia recorrida. La distancia recorrida tenemos que se va a efectuar el concepto de trabajo. Trabajo debe de ser igual, pues aquí a la longitud de F, sería F nuestra fuerza, por el coseno del ángulo que esté formando y por la longitud del desplazamiento, en este caso es la longitud de D. Bien, nos dicen que utilizando la ecuación 5 nosotros podemos tener la conclusión siguiente, de que el trabajo, si yo quiero calcular el trabajo que yo estoy realizando al mover un objeto en la misma línea, en la misma dirección, yo tengo aquí F que es su longitud, aquí tengo yo a D que es su longitud por el coseno del ángulo que está formando, y eso debe de ser igual a ¿quién? Pues a F punto D. Recuerden que eso lo vimos en la ecuación 5 cuando teníamos a y a B. Aquí ustedes pueden recordar esa fórmula. Aquí trabajábamos el producto escalar de dos vectores. Debe de ser igual a la longitud de A por la longitud de B por ese coseno que está formando entre esos dos ángulos. Entonces aquí nuevamente trabajando, pues tendríamos lo siguiente. Bien, nos comentan aquí que la fuerza realizada por una fuerza constante, vamos a llamarla F mayúscula, es el producto escalar F.D. Recuerden que F es la fuerza por D, que es la distancia. La distancia que nosotros estamos recorriendo del punto P al punto Q. Ustedes lo pueden representar de esta manera. Y la fuerza es la que tenemos en la imagen que está aquí, que es la figura 12. Entonces ustedes pueden observar aquí que yo tengo la fuerza F, es mi fuerza F. Tal vez yo estoy, en este caso, jalando. Estoy jalando. Ya no es empujando, sino que aquí es jalando por la dirección de la flecha. Me dice que está jalando. Y por lo tanto la flecha, ustedes que ven aquí, vamos a llamarla S, este vector S, pues toma esa dirección. Y vamos a llamar este vector D, toma esta dirección, o vector PQ. También es conocido como PQ, lo conocimos. ¿Sí? Bien. Ok, entonces nos dicen que D es el vector de desplazamiento. Entonces todo esto lo vamos a conocer como D, que es el desplazamiento, en este caso. Ese sería el desplazamiento, esa sería la fuerza, ¿sale? Ahí quedó. Bien, entonces con esos conceptos vamos a ponerlos en práctica con el ejemplo 9, para que ustedes vean por qué es factible utilizar la fórmula 5, que la fórmula 5 se convirtió en esta parte de esta ecuación. Bien, entonces llegamos con el ejemplo 9, poner en práctica lo que hemos estudiado, y se nos pide que un carrito es arrastrado una distancia de 100 metros. Entonces imagínense ustedes que tal vez fueron a comprar algunas flores. Ustedes viven cerca de un invernadero, vieron que tiene un carrito con llantas, pues fueron a comprar algunas, ¿no? Algunas flores. Bien, entonces la distancia que ustedes van a recorrer, que recorrieron con ese carrito, fue de 100 metros a lo largo de una trayectoria horizontal por una fuerza constante de 70 newtons. La fuerza aquí está dada en newtons, son 70 newtons la fuerza que estuvieron ahí utilizando. Nos dicen que la manija del carrito se mantiene a un ángulo de 35 grados arriba de la horizontal y se nos pide encontrar el trabajo realizado por la fuerza. Entonces, ustedes se analizan, ya tenemos aquí el ángulo que es de 35 grados. Ustedes pueden observar aquí la figura 13. Vean el carrito. Supuestamente nosotros estamos suponiendo, por las flechas que tenemos aquí,
que la fuerza está en esa dirección. Ustedes están jalando el carrito. Entonces aquí tenemos nosotros la fuerza. Recuerden que la fuerza era de 70, sí, 70 newtons. Ustedes tienen aquí la flecha de 70, son 70 newtons. Y ustedes tienen la de desplazamiento. Recuerden que la de desplazamiento, ustedes le dicen aquí que arrastraron, una distancia de 100 metros. Avanzaron 100 metros. Entonces el vector de desplazamiento sería este, que es igual a 100 metros. Ahora, se nos pide, recuerden, calcular el trabajo. El trabajo efectuado al realizar esa actividad. Bien, además de que nos dicen el ángulo que forman entre la manija del carrito y la línea horizontal que nosotros tenemos. La línea horizontal que ustedes observan aquí es paralela a la del suelo, por lo tanto nos confirman que el ángulo que tenemos aquí es de 35 grados. Y aquí haciendo su diagrama de cuerpo libre, lo que llamamos en física, de la acción, del problema físico, nosotros vamos a calcular, o estamos dibujando su diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, ustedes van a colocar las fuerzas que están actuando, es decir, en este caso los vectores. Aquí tengo una fuerza y tengo un desplazamiento en esa dirección. Recuerden que, como yo estoy aquí, estoy moviéndome en esa dirección, por eso la fuerza de acción sería esta, la de desplazamiento de los 100 metros. Bien, entonces, como se nos pide calcular el trabajo, ustedes pueden irse con la fórmula anterior. Que tenemos aquí. Si ustedes conocen el vector f y el vector d, pues pueden aplicar el producto escalar. Y recuerden que el producto escalar ya lo calculan, debe de ser la multiplicación de las primeras componentes en cada uno de los vectores más el producto de las segundas componentes más el producto de las terceras componentes y así sucesivamente. Pero pues yo no conozco los vectores, solamente los llevo a dibujar, no conozco sus componentes, pero sí conozco esto. Conozco aquí mi vector f, conozco aquí mi vector d, conozco también el ángulo. Entonces, cuando yo tengo un problema y no puedo identificar esos vectores f y d, pero sí puedo identificar el ángulo, puedo identificar esas distancias, pues yo puedo emplear esa fórmula. Entonces, para resolver este problema, me dicen que el trabajo debe de ser igual a ¿quién? A la fuerza punto desplazamiento. Y esto a la vez debe de ser la distancia o la longitud de la fuerza por la distancia del vector D por el ángulo que debe de estar formando entre ellos dos. Bien, si ustedes observan, ya nos están dando la distancia, la longitud de F, que son 70, los 70 newtons, y nos están dando también la de desplazamiento, que son 100 metros, los que yo me estoy moviendo. También conozco el ángulo entre esas dos fuerzas, por lo tanto, tendré yo que aplicar aquí el coseno de 35. Y nos dicen que el aproximado de trabajo es dado en joules y es aproximadamente de 5.734 joules. Ese sería el trabajo que se está realizando por medio de este ejercicio. Entonces vean lo aplicable que es esta ecuación. Bien, y aquí ustedes observan que tiene el vector fuerza, que será este, y el vector desplazamiento. Bien, preguntas hasta aquí, dudas. Aquí viene otro ejemplo.